Eh, Nos habíamos quedado la vez pasada en una, nos habíamos atorado, ¿no? En una parte en donde queríamos quitar un valor absoluto, ¿no? Y teníamos que, ahí había un signo, ¿no? Entonces, pues ya teníamos poquito tiempo, ya no lo pudimos terminar, pero bueno, todo viene basado en este ejercicio, ¿no? Que estoy poniendo aquí. Digo, lo pongo como ejercicio porque pues si lo checamos, eh, si lo checamos en el libro de Páez, pues así va a decir, ¿no? Que es como un ejercicio. Entonces, este, vamos a hacer el ejercicio. Entonces lo que dice es que la derivada direccional es la derivada, es menos la derivada direccional de menos el vector, ¿no? Y ya con eso, este, y eso, Está temblando, ¿no? Profe, es alguien más porque se sí, puso un porque nombre de otro compañero. yo no escucho no lo escucho aquí. Ok, entonces a ver, vamos a continuar. Ay, no. Sí, esa gente que no tiene nada que hacer. Pues vamos a seguir. Entonces, a ver. eh, Aquí equivoqué. Aquí hay algo que, aquí no debe de ir el U, porque si no, aquí estoy diciendo algo muy raro, ¿no? Casi como que la derivada direccional siempre es cero, ¿no? Si pusiera algo así. Entonces, es lo que queremos probar es esto, ¿no? Que como que la derivada direccional saque el signo, ¿no? Entonces, eh, a ver, prueba. Entonces, pues simplemente es bueno, la derivada direccional de f de x0, lo único que vamos a hacer va a ser poner la definición. Esto es el límite cuando h tiende a 0, ¿no? De f de x0 más h veces u. Ese es el que dicen. A ver si no me equivoqué. Si me equivoqué, pues ya que vuelvo a entrar, ¿no? Este... Bueno, entonces, eh, ¿a quién banearon? Ah, sí es cierto. Ya se fue. A ver, hay un David Vega doble y ya se fue. Pero nada más hay un guapo. Ajá, nada más hay uno que tiene foto, ¿no? Ese soy yo.
Ok. Sí, ha de ser creo que ya. ¿Ustedes ven a alguien más sospechoso? Este, ok, oiga, tengo a alguien que quiere entrar, pero me dicen si es, ¿no? Sí, pero mejor nuevo link. Y pues ya nos lo pasamos nosotros nada más. Es el mismo link, ese es el problema. No, o sea, sí, pero que hagamos otro, ¿no? O sea, otro link que nada más tengamos nosotros. Ok. A ver, déjame ver. A ver, vamos a seguir a ver si ya ya no está, ¿no? Em, entonces, digamos, lo que queremos ver es este límite de aquí entre h, ¿no? O sea, tal cual la definición de derivada direccional, ¿no? Entonces, multiplica, o sea, nada más lo único que vamos a hacer es trabajar este límite para llegar al límite que tenemos aquí arriba, ¿no? Que al final también de cuentas también es un límite. Entonces aquí lo único que voy a hacer va a ser multiplicar por un menos. Entonces me va a quedar que menos la derivada direccional de u de f de x0 va a ser igual a menos el límite cuando h tiende a 0 de la derivada de menos u. A ver aquí. Es que aquí espérame, aquí va así. Vale, aquí me equivoqué en cosas. A ver, espérame. Aquí sí era el menos u y aquí es así. ¿Sale? No, está Silvia. ¿Cómo ven? ¿La dejamos pasar o qué? Andrea, sí. Entonces, este, sí, después vemos la rep y vemos quién era, ¿no? Entonces aquí, digo que estaba corrigiendo, corrigiendo aquí, es la derivada de menos u es igual a menos la derivada de u. Así debe estar, de ir, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, estoy generando este término que está aquí a la derecha, ¿no? Simplemente multiplicando por un menos, ¿no? Entonces esto va a ser multiplicando por el negativo menos el límite de lo mismo, ¿no? De f de x0 más h veces u menos f de x0, ¿no? Entre h. Entonces ahí nada más metimos el menos, ¿no? Y ya obtenimos esta parte para llegar. Vamos a tratar de ver cómo podemos llegar a este de la izquierda. Entonces para eso, pues metemos el signo. Entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 menos f de x0 más h veces u entre h, ¿no? Y bueno, déjenme ver aquí. Y aquí lo que vamos a hacer, ¿qué se les ocurre hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer va a ser poner el menos, ¿cómo les puedo decir? A un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable se les ocurre? ¿Sí se acuerdan que qué límites se pueden hacer cambios de variable, no? ¿Qué letra te gusta, Dulce? D. Entonces, sea D igual a menos H. ¿Sale? Entonces, ¿estás de acuerdo que si H tiende a 0, sí, solo si D tiende a 0, ¿no?
O sea, no hay mayor bronca, ¿no? O sea, menos h, pues exactamente lo mismo, ¿no? Entonces esto es el límite cuando d tiende a 0 y vamos a tener que cambiar cuánto es el valor de d, ¿no? Entonces en este caso la primera parte te queda igual porque esto es f de x0, ahí ni siquiera tienes, y esta parte es f de x0 más, pero acuérdense que para poder poner d tengo que sustituir el, el menos h de alguna manera. Entonces aquí yo le pondría d y para compensar el signo le pondría menos u, ¿están de acuerdo? Y aquí abajo el h, en vez de poner h, voy a poner menos d. ¿Están de acuerdo? Así queda el cambio de variable. Entonces, cuando ya hacemos el cambio de variable, pues esto es igual al límite cuando d tiende a 0 de f de x0, ¿no? Menos, déjame pensar, pues ya de una vez quitamos el signo de abajo, multiplicamos por un menos arriba y abajo, y nos queda f de x0 más d veces el vector menos u menos f de x0 entre d, ¿no? Pero justamente, o sea, acuérdense que no importa que se llame h, que se llame r, eso ya lo hemos discutido muchas veces. Esto es la derivada direccional, ¿no? De menos u de f de x0. ¿Están de acuerdo? Y es a lo que queríamos llegar. ¿Sí o no? Solo estoy haciendo un cambio de variable, ¿eh? Y ese cambio de variable, si les genera mucha duda, pueden ponerlo como proposición, y demostrar que el cambio de variable, pues siempre se puede hacer, ¿de acuerdo? O sea, no estamos haciendo ningún truco, realmente es algo que es totalmente válido, ¿sale? Ahora, regresando a la parte que teníamos, vamos a poner aquí, recordando. Es sencillo, porque hagan de cuenta que, o sea, lo que ustedes tenían en un tip es que valor absoluto de h es menor que delta, si quién sabe qué, ¿no? Entonces, aquí realmente, si valor absoluto de h es menor que delta, pues al valor absoluto de menos h también es menor que delta, ¿no? Entonces, el menos h lo van a poder sustituir en estas barras, y si esto es menor que epsilon, la sustitución aquí va a ser menor que epsilon y los límites se van al mismo lugar, ¿vale? O sea, pero se puede formular una versión de teorema, de cambio de variable y demostrarla, ¿vale? Pero no me acuerdo, eso sí no me acuerdo que lo hayamos visto en cálculo 1. Eso sí, a lo mejor en alguna tarea, pero no, o sea, no lo tengo fresco como para decirles chequen esta parte, ¿no? Pero sí se puede formular algo. Ok, entonces, ya se les queda a ustedes esta tarea moral. Entonces, este es f de b menos f de a. Estábamos en esto, ¿no? Que esto era la norma de b menos a por la derivada de u valuada en f sigma. ¿Sale? Esto es como continuar la parte que teníamos. Y habíamos dicho que esto es el valor absoluto de b menos a por la derivada de menos ei, porque habíamos visto que el vector que tomábamos era el ei en f evaluada en sigma. Hasta allá habíamos llegado. Luego, como estamos en el caso negativo, acuérdense, o sea, este es el caso cuando b menos a es menor que 0. Entonces, en ese caso, este se volvía b menos a con un menos aquí. Y ahora, si aplicamos lo que acabamos de demostrar, esto sería menos la derivada direccional del vector i de f en sigma, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Que esa es la parte en la que ya no lo pudimos resolver de manera rápida, ¿no? Y entonces, pues ya aquí con los dos menos me queda b menos a por la derivada, me queda la derivada de ei valuada en f sigma, pero acuérdense que justamente la derivada de los vectores canónicos coincide con la definición de la derivada parcial. Entonces, este es b menos a por la derivada parcial de f con respecto a xy de f, perdón, de sigma gorro, ¿no? Que la f ya está arriba.
Y esto es a lo que queríamos llegar, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, John? Y bueno, esa es la justificación del por qué podemos quitar las barras, ¿no? Bueno, también el libro de Páez está más completo que cuando yo llevé curso con él, ¿eh? Eso sí se los tengo que comentar, ¿eh? Tiene muchísimas más cosas. Digo, yo no vi esto del valor medio, no lo vimos. Entonces, ahí está. Ahora, en esta parte, pues sí, nada más que él no es tan, tan benevolente como yo. O sea, si metes con Páez, no vas a estar de chillón. O sea, ahí sí, sabes que toca el rigor, ¿no? Nada, no les dije así. Es una forma subjetiva de ver las cosas, ¿vale? Este. Sí, pues sí somos así. Digo, no, yo lo único que quiero decir es que yo soy un poquito más flexible, eso sí, ¿vale? Ahora, estamos eh, nuestro objetivo es, a ver, definimos derivada direccional y definimos luego una derivada parcial, que es un tipo de derivada, ¿no? Pero eso no tendría que dejarnos satisfechos, porque lo que nosotros quisiéramos hacer no es encontrar tasas instantáneas sobre rectas, ¿no? Lo que quisiéramos hacer es encontrar una tasa instantánea sobre todo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y eso como tal no lo hemos hecho. Solo como que hemos dado ideas o cosas de lo que podría ser, pero sí les queda claro que no tenemos un concepto global de derivada. Esa sería como la primera pregunta. O sea, como que hemos definido y hasta el nombre lo dice, ¿no? O sea, derivada parcial, ¿no? O sea, no hemos definido un nombre, un concepto global de derivada, simplemente hemos definido un concepto, este, como parcial, ¿no? Transformaciones. Pues un poquito, pero no, realmente sí, no. O sea, vamos a usar lineal en la medida que se necesite. No, hasta crees, hasta crees. No, tenemos que ver cosas más complicadas, ¿no? Tenemos que ver los interpoladores de Lagrange y el teorema de la función inversa y así. No, no, no te diría que puras derivadas, pues no. Ahí está. Entonces, este, pero luego decimos por qué surge eso de los múltiples. Tienes la razón, pero ahorita no me voy a meter en eso. Ahorita lo que me interesa es cómo vamos a llegar un poquito o a la derivada global, ¿no? Pues le metemos turbo, ¿no? Aquí está. Ok, entonces fíjense, vamos a dar como algunas ideas, ¿no? Antes de definir el concepto, ¿no? Este, no, porque si te echas la definición, ¿quién va a entender? ¿O seguros que quieren que me eche la definición así? John dice que sí. John es el que baneó ya. Es ese, ¿no? A ver, déjenlo saco. Este, pues la mayoría dice que no. Y yo creo que didácticamente no creo que sea buena idea, este, definirla así de una vez. Pero vamos a ver algunas ideas que nos pueden ayudar, ¿no? A este concepto.
Pues, por ejemplo, la derivada es como déjenme pensar, es la pendiente, ¿no? Vamos a poner la forma más así peluchera que sabemos, ¿no? Que es la pendiente, ¿no? De la recta tangente a la curva, ¿no? En el punto x0, f de x0. Creo que todos alguna vez en su vida lo escucharon, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que, ¿cuál sería esa pendiente? ¿Cuál sería esa? ¿Están de acuerdo que de la recta que estoy hablando es la recta y igual a f' de x0? Acuérdense de cómo es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿no? En la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, acuérdense que es de la forma eh, esto lo va a borrar, y menos y1 por m por x menos x1, ¿se acuerdan de esa? Que esa es la de la prepa, ¿no? Entonces, si pasa por el x0, f de x0, aquí me quedaría y menos f de x0, ¿no? Este, igual a la pendiente que sería la derivada, ¿no? En f de x0 multiplicada por x menos x0, ¿sí o no? O sea, la ecuación de la recta que pasa por ese punto tiene esta forma, ¿no? Tiene esta de aquí abajo. Entonces esto sería la ecuación de la que estamos hablando es y por f' de x0 en el punto x menos x0 más f de x0, ¿sí o no? ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Entonces, fíjense, ¿eh? Esta forma que acabamos de encontrar va a ser muy relevante con la definición que vamos a dar de derivada, ¿no? Ahora, eh, fíjense lo que vamos a decir, ¿vale? Aquí que es un poquito ¿qué pasa, por ejemplo? A ver, vamos a pensar, ¿qué pasa cuando vamos a pensar en el límite cuando x tiende, bueno, ahorita no voy a hablar de vectores porque estamos hablando como de conceptos de cálculo 1. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el límite cuando x tiende a x0 de f, la función original, ¿no? Menos toda esta lata, ¿no? Que es f' de x0 por x menos x0 más f de x0 entre x menos x0. ¿Qué le pasa a ese límite? Alguien así como que diga, no sé, a mí se me ocurre. Fíjense, lo que estamos diciendo, aquí hay dos cosas, ¿no? Uno es la y, fíjense, aquí está, la función aquí la tenemos, ¿no? Entonces, uno es la y la otra es la ecuación de la recta que es tangente a uno más inclinado para que no salga. Entonces, ahí está. Entonces, esta es como la y esta es como la f. Entonces, por ejemplo, ¿qué se acerca más rápido? ¿El dominio o las funciones?
las funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, la función y con la función x solamente se tocan en un punto, ¿no? Entonces, la función y debe estar muy cerca de la función f, ¿no? Y debe de acercarse más que la parte de los puntos. Digo, aquí estoy hablando muy a la ligera, pero debería de ser cierto, ¿no? Que este límite vale 0. Digo, eso nada más es hablar muy a la ligera. Obviamente me deberían de decir, pues, ¿sabe qué, profe? Deberíamos de probarlo porque no nos queda claro, ¿no? De acuerdo. Pero digamos que hablando muy a la ligera, como que ese límite debería de ser 0, ¿no? Si queremos que la función sea derivable. ¿Cómo ven eso? Digo, nunca lo habían pensado. Yo creo que no, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? O sea, este es como, fíjense, este es como el paso 1 es este. Ajá. Ver que hay alguna recta que tiene esta ecuación y que es tangente. Y el paso 2 es como decir, bueno, por esas condiciones, como que este límite debería de ser 0. Digo, debería, no estamos probando nada, ¿no? Simplemente debería de ser 0. Ahora, se puede ir un poquito más lejos, ¿sale? Fíjense, vamos a formular lo siguiente, ¿sale? ¿Sale? Entonces, sea y, ¿no? Igual a m por x menos x0 más f de x0, una recta, entonces es redundante, bueno, no importa, una recta que pasa por el punto, vas a poner aquí el punto x, f de x0, ajá, que cumple, fíjense, este sería como el paso 3, que cumple que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos m por x menos x0 más f de x0 entre, me falta un paréntesis, aquí está, entre x menos x0 es igual a 0. O sea, lo que estoy diciendo es, cuando nosotros sacamos la derivada, sabemos que existe bueno, más o menos lo que estamos diciendo es que la derivada nos permite encontrar la existencia de alguna función que hace que ese límite se haga 0, ¿no? O sea, existe al menos si la función es derivable, existe al menos una recta que puedo yo definir que ese límite se vaya a hacer. Pero ahora vamos a pensar que no nos interesa tanto que sea derivable, sino que simplemente la pendiente pues sea así como arbitraria, pero que existe una función que sepa. Este límite en lo que se traduce es que hay una función que se parece mucho a f y que la corta prácticamente en un punto. Casi, casi eso es lo que significa esto. Ajá. Entonces, fíjense que lo que implica esto es que f es derivable en x0. ¿Alguna vez se los dejamos de tarea? Es más, aquí vas a poner el más aún. La derivada es justo m. ¿Sale? Fíjense lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que la única función que va a pasar por x0 que va a satisfacer eso es la derivada. ¿Sí o no? Eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno porque estamos diciendo algo que solamente va a satisfacer la derivada, ¿no? O sea, si yo digo una función que pasa por x0 y que cumple eso, forzosamente debe ser la derivada. Y no solamente eso, sino que la existencia de esa recta me dice que la función es derivable, ¿no? Entonces, estoy encontrando una propiedad
muy importante para la derivada, ¿no? Como dice John, una caracterización de la derivada. Nos vamos a probar esta proposición que acabamos de poner, ¿no? Que esta sería como, ¿cuántos pasos llevamos? Este sería como el paso 1 y el paso 2 y el paso 3. La construcción de la definición para derivada tiene que ver con el hecho, Yarit no se los ha platicado, que platica mucho. Ok. Según dijo que iba a platicar ideas intuitivas. Este es un tipo de construcción intuitivo, ¿no? En donde de lo que se trata para definir la derivada global es, este, digamos que buscar algo. ¿Por qué? Porque el límite que tenía yo no me sirve. Entonces tengo que buscar algo que sí me permita definirlo y hacerlo más general, ¿no? Entonces, lo que estoy aquí es definiendo una propiedad un poco extraña, pero que a la vez es una caracterización de la derivada y que probablemente, o sea, digo, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Pero quien lo estaba construyendo estaba buscando alternativas de definición para ver si la podía generar. Eso es muy común en matemáticas, ¿no? Para ver si podía ajustar. Y justamente la respuesta está aquí, ¿no? En esta caracterización nueva que estamos dando, ¿no? Entonces, el paso 3 es decir, bueno, existe otra forma, en vez de definir la derivada como, como un límite, simplemente lo podemos definir como una función lineal, ajá, porque a final de cuentas el y igual a mx menos x0 más f de x0, ustedes son los expertos en álgebra lineal, sabrán que eso es una función lineal, ¿no? Entonces, decir más o menos que la derivada es una función lineal que cumple ese límite podría ser una idea, ¿sí o no? Y ya no les va a sonar tan sacado de los pelos, ¿sí o no? Entonces, vamos a probar esto, ¿vale? Entonces, pues siempre te lo voy a poner al revés. O sea, 0 es igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x menos m por x menos x0 más f de x0 entre x menos x0. ¿Sale? Pues lo que voy a hacer va a ser una factorización. ¿Sale? Dejen de pensar cómo lo hacemos nada más. Ok, entonces fíjense. Ahí les va. El m menos, fíjense, aquí hay tres términos, ¿no? F de x. Entonces, voy a agarrar los términos que me importan, es el límite cuando x tiende a x0. Voy a agarrar el f de x y el último que es menos f de x0. Y aquí voy a dejar el x menos x0. Y después voy a poner el otro que es m por x menos x0 entre x menos x0, ¿no? O sea, nada más ordené un poquito esto y se me van a cancelar estos dos, ¿no? De tal manera que me va a quedar que esto es el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0 más m, ¿sí o no? Digo, hasta ahí no creo que tengan ninguna duda, ¿no? Ahora, ¿qué haría ahí? Nadie así. Existen los límites, ¿no? Déjame pensar. Existe este grandote, déjame pensar que ahí el argumento cómo va. Eh, Porque bueno, o sea, si existieran los límites, yo puedo decir, bueno, este es el límite. ¿Cuál es menos m? Ah, tienes razón. Aquí me faltó el negativo.
Ajá. Entonces esto es, este de aquí es menos y este de aquí es menos, ¿no? Entonces este es el límite cuando x tiende a x0, si existieran los límites de f de x menos f de x0 entre x menos x0 menos m, ¿no? Ahora, ¿por qué lo podemos separar en dos? ¿Quién me dice? ¿Cómo sabemos que la derivada existe? ¿Por fe? Ya, o sea, si la derivada existe, pues ya acabé, porque aquí esta igualdad de límite, acuérdense que esta de aquí es la derivada, ¿no? Nada más que es la otra forma de límite, ¿no? ¿Si se acuerdan de esa? No, la que es una recta es y, acuérdense, no se me confundan aquí. Y es m por x menos x0 más f de x0. Entonces, quien es una recta es y. La función, pues es una función en general, ¿sale? No hicimos hipótesis sobre la función, ¿va? Entonces, pero bueno, supusiéramos que existe la derivada, esto implicaría que m es igual al límite cuando x tiende a x0, ¿no? De f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿sí o no? Entonces, este, Prof, yo no entendí por qué lo pasamos del otro lado. ¿quién, el m? Sí, Porque acuérdate que esto estaba igualado a cero, ¿no? Cero es igual a esto, no nada más lo despejé, va. ¿sí o no? Profe, pero ¿por qué quitar los corchetes? ¿Que no se supone que la M va dentro de la evaluación del límite? ¿O es por lo que dijo de la derivada? O sea, que suponemos que existe la derivada. Aquí estoy separando, o sea, lo que estoy haciendo aquí es separar en límites, ¿no? Entonces es la diferencia de los límites. Entonces te queda el límite de la primera menos el límite de la segunda, pero este límite de la segunda es, pues es una constante, ¿no? Ya no lo pones, que sería menos m, ¿de acuerdo? El argumento va así, o sea, lo que sí sabemos es que existe este límite, ¿no? ¿Están de acuerdo? No, no sé por qué no me lo dicen, pero este límite sí existe, ¿no? Y existe el límite de m, porque pues es una constante. Entonces existe el límite de la suma, que en este caso nos da la existencia del límite de la derivada, ¿sí? No me salté tantos pasos, ¿no? ¿Qué No, no me salté ningún paso. ¿Pero por qué? ¿En qué me salté? ¿En, en qué me salté pasos aquí? Se me hace que ya, se me hace que sigue el- siguen aquí hackeando y ahora se llama Jesús. Lo chistoso es que cuando no estábamos empezando la clase, no empezó, ¿verdad? Eso fue muy chistoso. Em,
Pero bueno, ahí está la prueba. No sé, o sea, ya les dije cómo por qué es el argumento. O sea, si tienen dudas, pues me dicen, ¿no? Pero realmente esa es la demostración y ya, ¿no? Y esta es la segunda. Acuérdense que había una segunda forma de definir derivada que era esta, ¿no? Justa era esta. No me acuerdo si probamos que eran equivalentes. Eso sí no me acuerdo si lo hicimos. Ilústrenme. Ajá, en cálculo 1, probamos esa versión alternativa de derivada. ¿Sí? La verdad es que ya no lo tengo muy fresco, ¿no? Está bueno dejarla de tareas, ¿no? No, es como una versión, un poquito distinta, ¿no? A la derivada normal, nada más. Pues estoy mejor que Páez que deja, perdón, que el Espiva que deja el 10%, el 90% de tarea, ¿no? Es que sí eras tú, pero se cambió de nombre y cuando te saqué, ya no eras tú. Y ya después lo pude sacar porque, pues ya no te deja entrar. Y si abrimos otra, yo creo que sí, no creo que sea para siempre, ¿o sí? Ok, a ver, déjame ver. Ok, dice remove. No creo que sea para siempre. No creo. Este. No lo creo, no creo que sea porque realmente admites a quien entra, ¿no? Entonces, lo dudo mucho que sea para siempre, ¿vale? ¿Ustedes no han sacado a alguien del Zoom y saben si lo puede entrar después? Es la primera vez que saco a alguien del Zoom. Solo de hacer una sesión, pero si no lo arreglamos, no te preocupes. Algo hacemos. Entonces, definición. Este, ahí les va ahora sí la definición correcta, ¿no? Entonces, sea F de U, un subconjunto de Rn, o quieres probar, ahorita quitamos la sesión y vuelven a entrar. Ok, entonces, sea U y X0 un punto en U, ¿sale? Acuérdense que este es abierto, si no lo pongo, no importa, este U siempre es abierto, ¿so? Entonces, decimos que F es derivable en X0 si existe una función lineal, ¿sale? Y espero que esto ya no les vaya a salir así como, "Ay, ¿qué onda con esta definición?" Espero que con los pasos que explicamos ya digan, ah, sí, claro, existe una función lineal de Rn tal que el límite cuando x tiende a x0, ¿no? De f de x menos L por x menos x0 más f de x0 entre la norma de x menos x0 es igual a 0. ¿Cómo ven?
Si se dan cuenta, lo único que cambia es esta parte, ¿no? ¿Sale? O sea, vámonos un poquito al resultado pasado. Aquí lo que hacíamos era poner m por x menos x0. El f de x0, pues de alguna manera sale de la misma función, ¿no? Entonces, como que aquí el que es como el que está dando la función lineal, pues en realidad es m por x menos x. De hecho, m por x prácticamente, porque el x0 también, Entonces aquí está la transformación lineal. Ahora, que realmente eso es lo único que cambia. Ahora, aquí en esta parte le ponemos norma, pues porque obviamente si estamos hablando de vectores, pues esto tiene que ser de alguna manera un escalar. Que a final de cuentas lo que representa la parte de abajo es que x esté cerca de x0, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer con normas, ¿no? O sea, un vector x está cerca de otro con la norma, ¿no? Entonces, de este resultado de cálculo 1 que demostramos aquí, es de donde podemos inferir la idea para poder dar una definición de diferenciabilidad, como en este caso, ¿sale? Como ven. Está bien, ¿no? Ya es un poquito más razonable decir, bueno, de aquí sale esta definición. Y bueno, la conclusión de todo esto es que la manera de poder definir que algo sea derivable, inclusive en un espacio de Banach, ¿no? Es que existe una función lineal, ¿no? Entonces, esa es la manera, ¿no? Ya nos olvidamos un poquito del epsilon y las deltas. Entonces, ¿cuál es la complicación aquí? Bueno, la complicación aquí es que está bien cabrón. O sea, ya pudimos, y ahorita lo van a ver, ya pudimos, de alguna manera, como que hay un profe de cálculo 3 que así definió la derivada. ¿Cómo qué? Ah, pero en cálculo 1, supongo. ¿Cómo qué dije? ¿Pero qué fue lo que dije? Dije muchas cosas, ¿no? Ay, no, que no invente. En espacios de Banach. No, pues está loco. Bueno, no tiene sentido. O sea, después hay una materia que se llama análisis 1 en donde lo vas a hacer, ¿no? Y lo vas a hacer bien. Ya saben, o sea, mi estilo siempre es darlo en el enfoque de la materia. Ni más ni menos que eso, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, me estás diciendo que soy lento y que hay que apurarnos. ¿Usted? Ya dijo que sí. Examen. ¿Qué estamos hoy viernes? El lunes, así. Ahorita. Ok. Entonces, ok, entonces digamos que, ¿cuál es el problema de esta definición? Bueno, la virtud de esta definición es que de alguna manera ya pudimos definirlo, lo que significa una derivada global. Esa es la virtud de esta definición. ¿Cuál es la desvirtud de esta definición? Pues que no inventen, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, si yo quería derivar lo que sea, tenía mis fórmulas, ¿no? Si quería derivar x cuadrada, 2x. Si quería derivar 3x cuadrada más no sé qué, 6x, ¿no? Entonces, la verdad es que derivar era como seguir un formulario, ¿sí se acuerdan? Ahora, estoy pasando de decir la derivada es simplemente unas reglas que ya me sé, a decir que es una función lineal que quién sabe cómo es, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, la desvirtud de esta definición es que cómo voy a encontrar esa transformación lineal, ¿no?
Es más, la de cálculo 1, ¿cuál era, no? ¿Sí me entienden? Bueno, la de cálculo 1 ya vimos cuál es, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? La de cálculo 1 es la recta, ¿no? Es la derivada por x menos x0, ¿sí o no? Pero sí se puede volver un problema encontrar esa transformación lineal, ¿no? Entonces, desvirtud de esta definición está muy difícil derivar, ¿no? Eso es la desvirtud. Entonces, ahora, si ya construimos, si ya llegamos a poder construir esta cosa, ¿cuál creen que sea el siguiente paso? No, antes de eso, antes de eso, no me inventes. Como dice John, que tengamos una manera fácil de derivar las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma que tenemos ahorita de derivar eso es horrible, ¿no? Encontrar una transformación lineal, pues no. Entonces, si ya pudimos dar una definición de derivada, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar formas fáciles de derivar, ¿no? Como cuando integrábamos, ¿no? La integral es el supremo de sumas inferiores, ¿no? ¿Se acuerdan? No nos pusimos a calcular sumas, bueno, sí lo hicimos, pero en general cuando integramos no lo hacemos así, ¿no? Hay formas más fáciles de integrar que ya se demuestran, que ya se saben. Entonces, lo mismo, está un poquito complicada la definición ahorita para poderla manipular, entonces lo que vamos a hacer es bajarle la complejidad y poder decir, pues sabes qué, derivar va a ser bien fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, así como en funciones de R a Rn, que simplemente dijimos, pues si tú quieres derivar esta función t cúbica t, 2t, simplemente deriva la entrada, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso está bien papa, ¿no? O sea, sí tiene su definición de límite cuando h tiende a 0 y lo que quieran, pero es muy fácil derivar. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos que lograr lo mismo. Tenemos que lograr que esta definición sea fácil o sea, nos lleve a cosas que sean fáciles de derivar, no a cosas complicadas. ¿Sale? Entonces, eso es a lo que tenemos que llegar. ¿Cómo ven? Entonces, por petición, pues vamos a dar un descanso de 5 minutos. ¿Puedes subir tantito, profe? Sí. Y Gracias. ahorita volvemos, ¿no? Con lo que falta.